Muy bien, pasamos a la isoinmunización, ¿ya? En el caso de la isoinmunización, recuerden que es la incompatibilidad de grupo que genera más gravedad, porque la más frecuente, si les preguntaran, es el ABO. El ABO es el más frecuente. Cuando la mamá, ¿qué grupo es? O. Y el recién nacido es AB o AB, ¿no? Ya está. Esa es la incompatibilidad más frecuente, el ABO. Cuando la mamá es O y el bebito es AB o AB. Pero la que más genera complicaciones durante el embarazo y más grave es la RH. ¿Ya? Es la RH. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Cuando la mamá es RH negativo. Ese es el factor de riesgo. Entonces, si una mujer es RH negativo, tiene riesgo de hacer incompatibilidad. Y esa incompatibilidad se completa cuando el esposo, la pareja, el cónyuge, ¿qué grupo es? RH positivo. Porque si la mujer es negativa y se casa con un hombre RH negativo, ya no hay riesgo, ¿correcto? El cónyuge, la pareja, tiene que ser RH positivo. ¿Por qué? Porque la incompatibilidad que va a haber entre la mamá y el feto es porque el feto es RH positivo. Entonces, la mamá negativa, el feto positivo, ahí hay incompatibilidad. Pero se llama el feto RH positivo, ¿por qué? Porque en su glóbulo rojo tiene el antígeno D. Por eso le llamamos RH positivo. Los que tienen sangre RH positiva es porque en su membrana del glóbulo rojo hay antígeno D. Entonces, si el feto es RH positivo, es porque tiene antígeno D. Y la pregunta es, ¿quién le ha heredado ese antígeno D? La mamá no le ha heredado, porque la mamá es RH negativa. ¿Quién le heredó? El papá. ¿Ya? Por eso importa también el papá, pues. Importa. Entonces, la mamá negativa y el papá positivo. Ahí se completa el riesgo, ¿ya? Pues si les dicen mamá positiva, no pasa nada. Mamá negativa con papá negativo, no pasa nada, porque si el feto es positivo, ¿cómo podría salir si es negativo, negativo, positivo? No puede, pues, ¿ya? Entonces, acá se completa entonces el riesgo, ¿ah? Mamá negativa, papá positivo y feto positivo. Ahí se completa el riesgo. Pero tú no sabes el grupo del feto. Entonces, la única que evalúas es a la mamá. Y también puedes tipificar el grupo de la pareja, ¿no? Para completar el riesgo. Ya está. Entonces, de esa manera se produce la incompatibilidad. ¿Y en qué consiste esta incompatibilidad? Entonces, repetimos, la mamá es RH negativa. Porque en la sangre materna está el glóbulo rojo y no tiene antígeno D. El feto es RH positivo porque en su sangre tenemos al glóbulo rojo y en su membrana está el antígeno D. Ahí está el antígeno D. Por eso es RH positivo. Y ese antígeno lo heredó el papá. Pues el papá tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo es la placenta del ser humano? Hemocorial. Entonces hay intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal. Entonces, el glóbulo rojo del feto pasa a la sangre materna. Al pasar a la sangre materna, la mamá se expone al antígeno D. ¿Y qué va a producir la mamá si se expone al antígeno D? Anticuerpos contra el antígeno D. Produce anticuerpos. Entonces el problema es cuando la sangre fetal pasa a la sangre materna. La mamá, al exponerse al antígeno D, forma anticuerpos. Que en un inicio ese anticuerpo es IgM. Por lo tanto no atraviesa la barrera placentaria. Y no hay problema. Por eso el primer hijo, si vemos que no hay ningún factor de sensibilización, el primer hijo no se afecta. ¿Quién es el que se afecta? El segundo. Porque en una segunda exposición, ahora sí se forma IgG. Y al formarse IgG, este atraviesa la placenta. Porque hemos dicho el IgG se atraviesa la placenta y llega a los capilares fetales. ¿Y qué va a producir? Hemólisis. Va a producir hemólisis. Entonces, en eso consiste
la incompatibilidad RH. ¿Ya, doctores? Entonces, la incompatibilidad es mamá negativa, feto positivo, y cuando la sangre fetal pasa a la sangre materna, ahí es donde la mamá se sensibiliza. Forma anticuerpos y ese anticuerpo pasa a la placenta cuando es IgG y causa hemólisis. Ya. Esa es la fisiopatología. Entonces ustedes van a ver acá, producción materna de anticuerpos anti-D. ¿Por qué se produce esos anticuerpos? Porque se ha expuesto a la sangre fetal. Ese anticuerpo atraviesa la circulación porque es inmunoglobulina G, que es de la respuesta secundaria. Si es M al inicio, no atraviesa, no pasa nada. Y ese anticuerpo, cuando llega a los capilares fetales, produce hemólisis. ¿Y cuál es la triada de la hemólisis? Anemia, ictericia, esplenomegalia. ¿Cuál de estos tres es el que va a dar complicaciones en el feto? Tienes anemia, ictericia, esplenomegalia. La anemia, ese es el problema, porque el feto está en desarrollo. Necesita oxígeno sus células. Entonces, este es el que va con... La ictericia no tiene mucho problema. Eso es en el recién nacido, la ictericia, ¿no? Kernicterus, lesión neurológica. En el feto es la anemia, doctores. La anemia va a generar hipoxia, la anemia va a generar falla cardíaca. Y como el bebito hace falla cardíaca, al igual que el adulto, empieza a congestionarse. Hace derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico. Entonces eso se conoce con el nombre de hidrops. Hidros fetal. ¿De qué tipo es este hidrops? De tipo inmune. Porque es producido por anticuerpos. Hay causas de hidrops de tipo no inmunológico, como el que hemos visto en el síndrome de transfusión feto-fetal. Uno de ellos hacía hidros, ¿verdad? Pero ese es de tipo no inmune. Este es el llamado hidros de tipo inmune. Entonces te pueden preguntar también así, ¿a quién produce hidrops de tipo inmune? La isoinmunización RH. Esa es la fisiopatología. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? La idea es evitar que el feto haga anemia, que haga hidrops. La idea es evitar eso. Entonces, por eso hay que evaluar a la gestante. Entonces, le evaluamos en su control, ¿no es cierto? Primer control prenatal, le pides grupo y sale RH negativo. Entonces, factor de riesgo. ¿Qué le pides si sale RH negativo? Su test de Coombs. Como le pido a la mamá el test de Coombs, se llama indirecto, doctores. A la mamá se le pide el test de Coombs indirecto. Y acá vas a tener dos escenarios que tienes que acordarte bien. Tienes que tener claro el concepto cuando el Coombs es negativo y cuando el Coombs es positivo. Porque la conducta es diferente. Ya no puedes fallar. Si el Coombs es negativo, doctores, quiere decir que no está sensibilizada. Por lo tanto, acá vamos a prevenir. ¿Cómo vas a prevenir? Dando profilaxis. Colocas gamma globulina anti-D, 300 microgramos, 2 dosis. Uno entre las 28 y 32 semanas, idealmente a las 28, y la otra dosis dentro de las 72 horas del posparto. Y vigilas, que quiere decir repetir el Coombs de manera seriada a partir de las 24 horas. A partir de las 24 horas. ¿Estamos? Entonces, cuando el Coombs, doctores, es negativo, tienes que hacer dos cosas. Repetir el Coombs y darle su profilaxis. Eso hacemos cuando el test de Coombs es negativo. ¿Correcto? ¿A partir de qué semana repites el Coombs? 24. O sea, le pediste en el primer control, pues, ¿no? Salió negativo. ¿A qué semana le repites? A las 24. Y de ahí de forma seriada, cada 4 semanas. 24, 28, 32, 36. Entonces, ¿qué haces cuando el Coombs es negativo? Repito el test de Coombs. De forma seriada. Esa es la conducta.
repetir el CUMS de forma seriada, cada 4 semanas. ¿Cuál es la otra conducta? Profilaxis. Entre 28 y 32 semanas. Idealmente a las 28. Pero puedes dar hasta las 32 semanas. Ahí le colocas la primera dosis de gamma globulina anti-D. Entre las 28 y 32. Y la segunda dosis la vas a colocar en el posparto, doctores. O sea, cuando ya el bebito nació, dentro de las 72 horas. Ahí le completas la segunda dosis. Siempre en cuando el bebito, como ya nació, ya sabes el grupo del recién nacido. ¿Qué grupo debe ser? Positivo. Porque ¿qué pasa si el bebito es negativo? Tú no sabías el grupo del feto. ¿Qué pasa si era negativo? Ya no le completas la segunda dosis. Ya no le completas. Tú le completas la segunda dosis cuando el recién nacido es RH positivo. Ahí le completas la segunda dosis. ¿Doctores? Esto se hace en cada embarazo. No vayan a pensar que es en un embarazo y en el siguiente ya no se hace. No, esto se hace en cada embarazo. Porque cada embarazo constituye un riesgo. Igual si cambia de pareja, no, igual se hace el riesgo. Obviamente vas a tipificar, ¿no es cierto?, el grupo de la nueva pareja, ¿ya? Para ver si hay riesgo. Ya está. Ese es el concepto, doctores, que deben recordar cuando el CUMS es negativo. Repites el CUMS y colocas la profilaxis. Ya está. Cuando te dicen que el CUMS está positivo, es porque ya se sensibilizó, doctores. ¿Qué puede sensibilizar a la gestante? Recuerden que aumenta la sensibilización cuando se expone a hemorragias. Por ejemplo, aborto, mola, ectópico, placenta previa. Eso puede sensibilizar. Por eso debemos prevenir esa sensibilización. ¿Y con qué previenes? Con la profilaxis. Con eso previenes. Entonces, hemorragia, traumas, procedimientos invasivos como biopsia de vellosidad corial, amniocentesis. Eso lo puede sensibilizar. Y tú confirmas que está sensibilizada con el test de CUMS. Entonces acá vamos a ver el segundo escenario, cuando el CUMS es positivo. Doctores, si el CUMS salió positivo, ya tiene anticuerpos la sangre del feto, la sangre materna, entonces pido esto de acá, cuando el CUMS es positivo. Títulos de anticuerpos. Hay que ver la cantidad de anticuerpos que ha formado la mamá. Doctores, si los títulos son menos de 1/16, ese es título bajo, miren, se trata como si el CUMS estaría negativo. O sea, si los títulos son bajos, vigilas, puedes dar profilaxis, no hay problema. El problema viene acá, cuando el título es alto. Si te preguntaran a partir de qué valor se dice que el título de anticuerpos es alto o crítico, más de 1/16. Más de 1/16. Ahí el feto tiene alto riesgo de anemia. ¿Ya, doctores? Tiene alto riesgo de anemia. Entonces tienes que evaluar ese riesgo. Y la forma no invasiva como tienes que evaluar ese riesgo es con el Doppler. Te preguntaron en el examen, prueba no invasiva que evalúa el riesgo de anemia fetal. Doppler de arteria cerebral media. Doppler de arteria cerebral media. Evalúa el riesgo de anemia fetal. ¿Qué mides en la arteria cerebral media? La velocidad de flujo sanguíneo. Evalúas eso, la velocidad de flujo. Ojo, no evalúas el flujo, evalúas la velocidad. Y eso te va a decir si el feto tiene o no tiene anemia. ¿Y cuándo diremos que tiene anemia el feto? Cuando el flujo en la arteria cerebral está aumentado o está bajo. Si el flujo es rápido, el flujo es lento. ¿Cuánto tiene anemia? Cuando está el flujo aumentado. Cuando el flujo es rápido. Porque acuérdate,
El hematocrito te da la viscosidad de la sangre. Entonces, si el hematocrito está disminuido, entonces la viscosidad baja y por lo tanto aumenta la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces acá se dieron cuenta esta relación, que si el feto tiene anemia, la velocidad de flujo aumenta. Entonces correlacionó la ecografía con el valor de hematocrito fetal con la velocidad de la arteria cerebral media, ¿no? Y eso te traducía anemia, ¿ya? Entonces el dato que tienes que recordar es esto de acá, que cuando el feto, o cuando la mamá en este caso, perdón, cuando la mamá tiene test de Coombs positivo, cambia el escenario. Ya no vigilas, ya no das profilaxis. Acá tienes que evaluar el riesgo de anemia, sobre todo cuando el título es más de 1/16. Sobre todo ahí es donde tiene más riesgo de anemia. Y la prueba no invasiva es Doppler de arteria cerebral media, ¿correcto? Calculas la velocidad y tienes acá dos cosas: velocidad disminuida o velocidad aumentada. ¿Qué pasa si te dicen, le hicieron Doppler y la velocidad está normal o baja? Acá ya no se hace nada. Conducta expectante. ¿Por qué? Porque está normal. Si la velocidad está baja, está normal. El problema viene acá, cuando la velocidad está aumentada. Acá, entonces, ¿qué le indicas? Pruebas invasivas para determinar el grado de anemia. Esa prueba invasiva se llama estudio de sangre de cordón, cordocentesis, o amniocentesis. ¿Qué voy a buscar en el líquido amniótico? Bilirrubina indirecta, porque la hemólisis genere bilirrubina indirecta. ¿Eso cómo se llama? Test de Liley. El test de Liley consiste en buscar bilirrubina indirecta en líquido amniótico. Entonces miren la conducta. Cambiamos de escenario, ¿ah? Porque el Coombs acá es positivo, ¿correcto? Pides Doppler, sale alterado tu Doppler, prueba invasiva. Test de Liley o sangre de cordón, cordocentesis. Todo esto ¿para qué se hace? Para determinar si el feto tiene o no anemia. Tiene o no anemia. Entonces son dos escenarios completamente diferentes, ¿ah? Entonces, como pueden ver acá, si el Doppler sale alterado, prueba invasiva, sangre de cordón, funiculocentesis o cordocentesis, es lo mismo, y la amniocentesis, que es el test de Liley. Test de Liley. Esas son las pruebas invasivas, ¿ya? Por eso si te preguntaran, acá miren este cuadrito, ¿cuáles son las pruebas que evalúan la afectación fetal? La anemia, la no invasiva es el Doppler de arteria cerebral media, calculando la velocidad. Esa es la no invasiva, es la primera que pides. Sale alterado, test de Liley, sangre de cordón, si sale alterado, ¿ya? Esas pruebas pedimos cuando el Coombs es positivo o negativo. Positivo. Cuando es positivo pedimos estas pruebas, ¿ya? Entonces, pedimos estas pruebas y esto es anemia severa. Cuando decimos que el feto tiene anemia severa, cuando el hematocrito fetal es menos del 30%. Esto ya es feto, porque has sacado sangre de cordón. Es hematocrito fetal. O te dicen zona 3 de Liley. Zona 3 es anemia severa. Si tú lo dejas con esa anemia severa, el bebito hace falla cardíaca y hace su hidrops. Entonces, cuando tienes anemia severa, ¿qué hacemos? Transfusión. Hay que indicarle transfusión intrauterina, cateterizando, ¿a través de quién? De la vena umbilical. A través de la vena umbilical se le pasa sangre al feto. ¿Qué grupo? O negativo se le pasa. Grupo O negativo, ¿ya? Entonces, de esa manera actuamos frente a un test de Coombs positivo, doctores, ¿ya? Frente a un test de Coombs positivo. Ya está. Muy bien.
Si alguien pregunta, ¿cómo puedo calcular o saber el volumen de sangre fetal que pasa a la mamá? Porque de eso depende la sensibilización, ¿no es cierto? ¿De qué depende que la mamá se sensibilice? De la sangre fetal que pasa a la sangre materna. ¿Puedo calcular el volumen? Sí. Eso se llama test de Klein-Hauer, doctores. Test de Klein-Hauer. Cuantifica el volumen de sangre fetal que pasa a la sangre materna. Y la aplicación de saber cuánta sangre fetal está pasando a la sangre materna, si tú quieres saber cuánto volumen de sangre fetal pasa a la sangre materna, es para saber la dosis exacta que le puedo colocar a la mamá de gamma globulina anti-D. Para eso sirve. Si sabemos el volumen de sangre fetal que ha pasado a la mamá, le puedo colocar la dosis exacta de gamma globulina. Acá hay una relación entonces importante. 1 mililitro de sangre fetal, doctores. Si 1 mililitro de sangre fetal pasa a la mamá, ¿con cuánto evitamos la sensibilización en la madre? Con 10 microgramos de gamma globulina anti-D. Con 10 microgramos de gamma globulina anti-D, evitamos que la mamá se sensibilice, pero ¿por cuánto de volumen de sangre fetal que ha pasado? Por 1 mililitro. Por 1 mililitro. Protege la sensibilización de 1 mililitro de sangre fetal. Entonces, ¿te acuerdas en la profilaxis cuánto dábamos? 300 microgramos, ¿no? De gamma globulina. ¿A quién le colocabas? ¿A la gestante RH negativa o positiva? Negativa. ¿Test de Coombs positivo o negativo? Negativo. Ahí le colocabas la profilaxis. RH negativa, test de Coombs negativo, profilaxis. Entonces, esos 300 microgramos protegen a 30 mililitros de sangre fetal. ¿Correcto? Esos 300 microgramos, recuerden, como ya tenemos la relación, entonces sabemos que esos 300 microgramos, ¿cuánto de sangre fetal protegen para evitar la sensibilización? 30 mililitros. 30 mililitros, ¿correcto? Ya está. Entonces, si tú conoces la cantidad de sangre fetal que ha pasado a la mamá, le puedes colocar la dosis exacta de gamma globulina. ¿Qué pasa si en tu examen te dice paciente sometida a legrado, siendo RH negativa, y se confirma que ha pasado 5 mililitros de sangre fetal a la mamá? ¿Cómo puedes cuantificar ese volumen? Con el test de Klein-Hauer. Cuantificas el volumen. Te dicen que ha pasado a la mamá 5 mililitros de sangre fetal. ¿Cuánto de gamma globulina le debo colocar a esa gestante? Si ha pasado 5 mililitros, 50 microgramos. Ya no tienes que colocar 300, porque obviamente tiene un costo esto de la gamma globulina. No es lo mismo colocar 50 mililitros o 50 microgramos que 300 microgramos. Entonces, si tú sabes el volumen exacto que pasa de la sangre fetal a la sangre materna, colocas la dosis exacta de gamma globulina. Pues acuérdense esa relación. 1 mililitro, 10 microgramos. Muy bien. Los fármacos, doctores, en obstetricia, ¿no es cierto? Y en general tienen una clasificación llamada de la FDA, ¿no? En 5 categorías, ¿correcto? A es el fármaco más seguro, doctores. ¿Por qué la es el fármaco más seguro? Miren, porque hay estudios en seres humanos que les dice que es el seguro, no hay riesgo. O sea, ¿cuándo clasificamos un fármaco en categoría A? Cuando hay estudios en seres humanos que te dicen que no hay riesgo. Esa es categoría A. Por eso en el A están los más seguros, folato, ¿no es cierto? Están como categoría A. En el B tampoco hay riesgo, pero doctores, no hay estudio en seres humanos. ¿Dónde están los estudios?
en animales, en ratitas. Entonces hay estudios en ratitas que dicen que no hay riesgo. Esa es la diferencia con el A. Entonces miren, si hay estudio en humanos y te dicen que no hay riesgo, categoría A. No hay estudio en seres humanos, pero en ratitas te dice que no hay riesgo. Esa es categoría B. Y hasta ahí puedes emplear con seguridad en el embarazo. ¿Ya? Por eso en el A está folato, en el B está insulina, la enoxaparina, ¿no? Está en el B, los que utilizamos generalmente en el embarazo. Los beta-lactámicos, ¿no? La mayoría están en el B. Penicilina, macrólidos. ¿Cuándo le vas a poner C? Cuando no tienes estudios en seres humanos y solo en animales, pero ya en las ratitas te dice que hay riesgo. No puedes excluir el riesgo. Dicen que en las ratitas ha habido riesgo, ¿correcto? Ese es en la categoría C. Por lo tanto, acá ya hay cierto grupo de riesgo en la categoría C. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está la sulfonilurea, pues, glibenclamida, ¿no? Está en la categoría C. Y vas a llamar D y X, doctores, cuando te dicen que en seres humanos hay riesgo. En seres humanos hay riesgo. Ese es el D y X. Cuando te dicen que en seres humanos hay riesgo. Por lo tanto, generan teratogenicidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el D es contraindicación relativa y el X es contraindicación absoluta. O sea, el X nunca puedes utilizar en el embarazo, porque siempre el riesgo va a ser más que el beneficio. Por eso es absoluta la contraindicación. En cambio, el D puede que el beneficio sea mayor que el riesgo. Y podrías utilizar si no tienes otra opción. Por eso es contraindicación relativa. Puedes utilizar. ¿Saben cuál es el clásico ejemplo? Epilepsia en el embarazo. La mayoría de los anticonvulsivantes son categoría D. Entonces, alguien diría, es mejor no utilizarlos, pero no tienes otra opción. Si dejas a una mujer con epilepsia sin tratamiento, es peor durante el embarazo. Tiene que seguir tomando sus anticonvulsivantes, pero generan teratogenicidad, toxicidad, etcétera, pero no hay otra opción, porque si la dejas sin tratamiento es peor. Ese es el ejemplo, ¿ya? Entonces recuerden esa clasificación, ¿ya? En farmacología les pueden preguntar. Ya está. Entonces, de acá podemos sacar cuáles son los fármacos que son seguros en el embarazo y cuáles son contraindicados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué antibiótico es el más seguro? Los beta-lactámicos. Penicilina, cefalosporina, carbapenem, seguros. Macrólidos también. Típico ejemplo cuando te digan gestante con infección por clamidia. Utilizamos macrólidos. No puedes utilizar tetraciclina. Tampoco quinolonas. Metronidazol en el primer trimestre. Es preferible no usarlo. Hasta entonces ahí están los antibióticos. Los AINES, indometacina podemos usar, excepto pasadas las 32 semanas, porque recuerden que cierra el ductus arterioso. Gestante que viaja a la selva o que ya tiene malaria. ¿Con qué damos la profilaxis o el tratamiento para malaria? Con cloroquina. No puedes utilizar primaquina. Está contraindicado. ¿Ya? Primaquina no. Cloroquina. Artritis reumatoide, metotrexate es categoría X. ¿Ya? Recuerden, ¿qué fármacos son categoría X? Metotrexate, quimioterapia, leflunomida, ¿correcto? Isotretinoína, por vía sistémica, ¿no? Que se emplea para el acné grave, teratogénico. Litio, también se asocia a teratogenicidad. Yodo radiactivo, está contraindicado. Son categoría X, ¿no? Metotrexate, leflunomida, isotretinoína, yodo radiactivo, son teratogénicos, doctores. No puedes utilizarlo.
Siempre el riesgo va a ser mayor que el beneficio. En epilepsia les decía, entonces todos son tóxicos. Entonces buscas el menos tóxico. ¿Cuál es el menos tóxico? Carbamazepina. Es el menos tóxico. Y por el contrario, si te preguntaran cuál es el más tóxico, valproato, porque es el que produce más defecto de tubo neural. Si una mujer tiene epilepsia y estaba tomando valproato y queda embarazada, tienen que suspender el valproato y cambiarle a carbamazepina, fenitoína o benzodiazepina. Pero valproato no, es el que más produce malformaciones. En trombosis, recuerden, enoxaparina es el de elección. Warfarina es mejor no utilizar. En hipertensión ya hemos dicho, Y-cara-2 nitroprusiato. Si tiene infección por gusanos, ¿no es cierto?, por parásitos, albendazol, mebendazol es preferible no utilizar. ¿Qué antimicótico produce abortos en el primer trimestre? Fluconazol. Fluconazol en el primer trimestre produce abortos. Y en hipertiroidismo te han preguntado cuál es el fármaco más seguro. Propiltiracilo. Incluso lo puedes utilizar en el primer trimestre. Gestante de 10 semanas con enfermedad de Graves-Bassett. ¿Cuál es el tratamiento? Propiltiracilo. Incluso en el primer trimestre. Metimazol puedes emplear en el segundo y tercero, pero no en el primero. Y el que sí está completamente contraindicado, yodo radiactivo. Una pregunta de NAM era, cuando vas a utilizar yodo radiactivo en una mujer en edad fértil, primero, ¿qué debes pedirle? Beta-HCG. O en acné también, cuando vas a utilizar isotretinoína en un acné grave, por vía sistémica, primero se le pide beta-HCG a la mujer en edad fértil, para descartar embarazo. ¿Tá? Pregunta de vacunas, ¿cuáles están contraindicadas? Las que tienen virus vivo atenuado, rubiola, ¿no? O sea, no vamos a vacunar en el embarazo. Para rubiola se vacuna antes del embarazo. Ya durante no puedes porque es virus vivo atenuado, ¿no? Los que sí puedes es influenza para gripe y esta de acá que se ha probado y que se aplica en el tercer trimestre. ¿Ya? En el tercer trimestre, entre las 27 y 36 semanas. Ahí se aplica, entre las 27 y 36 semanas. De TPA. ¿Para qué sirve? Para prevenir en el recién nacido difteria, tétano y pertusis. Difteria, tétano, pertusis. ¿Ya? Esa se ha aprobado, pregunta de examen del último año, porque ha salido recién en el esquema nacional de vacunación del 2018. Entonces está aprobada esa vacuna. También puedes vacunar contra fiebre amarilla si se va a exponer la gestante o es de una zona endémica. Contra fiebre amarilla también en el tercer trimestre. Pero cuando tiene zona de riesgo, ¿ya? Para contagio. El alcohol, recuerden, causa malformaciones, ¿ya? Se llaman fetopatía alcohólica, ¿no? Y esta es la fase característica, miren, de un hijo de una madre o hija de una madre que ha consumido alcohol. El maxilar o el paladar está disminuido, está hipoplásico, eso se llama micrognatia. Micrognatia, porque tiene hipoplasia maxilar. Tiene puente nasal amplio, miren. Puente nasal amplio. Tiene microcefalia. Microcefalia. Ojos pequeños, microftalmia. Microftalmia. Eso es lo que genera el alcohol, ¿no? Microcefalia, microftalmia, hipoplasia de maxilares, puente nasal amplio. Y lo más grave, que es que el alcohol produce daño neurológico. Por lo tanto, produce retardo mental. Produce retardo mental. ¿Correcto? Porque recuerden que el alcohol, así sea pequeñas cantidades, es neurotóxico. Pequeñas cantidades es cardioprotector, pero es neurotóxico. Por eso es una causa importante de retraso o retardo mental en madres que consumen alcohol durante el embarazo. ¿Tá?